Jóvenes profesionales de la ciudad de Córdoba, el doctor Andrés Martelotto, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Él hace su actividad profesional en Córdoba en el Hospital Italiano y en el Sanatorio Allende, sucursal Cerro. Y el doctor Leonardo Atea trabaja en el Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba y en el Sanatorio de El Salvador. Ambos profesionales ya están viniendo aquí a nuestra ciudad y trabajan en la Clínica Cruz Azul los segundos martes de cada mes. Los doctores son especialistas en cardiología y hacen una subespecialidad dentro de la cardiología que es arritmias, y son los encargados de los modernos estudios electrofisiológicos, modernos a pesar que ya tienen unos varios años. Así que les damos la bienvenida y le agradecemos la presencia de ambos aquí en nuestra casa. Y por supuesto, aquí a mi derecha, el reconocido cardiólogo de San Francisco, Rigo Bocanera, que en este momento no viene ni como invitado ni como conductor, como agregado, como colaborador, que por supuesto nos gratifica su presencia. El doctor nos va a ayudar también a hacer preguntas. Él tiene a pesar de que es joven, una dilatada experiencia en cardiología, doy fe, como dicen los escribanos. Así que gracias, Rigo, también por tu buena onda de estar aquí ayudándonos en esta noche. Bien, el tema, como dijimos inicialmente, va a ser arritmias, así que como también hacemos con lo habitual, es definir de qué es arritmia. Así que, Andrés, que te tengo más cerca, contanos qué es la arritmia. Bueno, en principio quería agradecerle la invitación y a invitarnos a participar de este programa. La idea es dar conceptos fáciles y sencillos de qué es lo que nosotros hacemos habitualmente en nuestra práctica clínica diaria. La arritmia, en general, por definición, es una alteración en el ritmo normal del corazón. Bien. El ritmo normal del corazón tiene un origen, habitualmente localizado en las cavidades de arriba del corazón. Sí, si hay alguna posibilidad de ver alguna imagen, ahí está, perfecto. Efectivamente, en esa imagen ustedes pueden ver un corazón, ustedes pueden ver que tiene 4 cavidades. Las 2 cavidades superiores se denominan aurículas. La aurícula que se encuentra a la izquierda de la pantalla, que es la aurícula derecha, tiene una estructura que está dibujada como un óvalo azul. Ese es que se llama nódulo sinusal y es el origen, es el marcapaso que genera el impulso cardíaco. Entonces, ese impulso baja a través de esas liñitas que ustedes ven azules en la pantalla. Esos serían como si fuesen cablecitos que conducen la electricidad generada por el nódulo sinusal y lo distribuyen al corazón de manera de que éste pueda latir de forma coordinada y ordenada. Entonces, cuando el impulso eléctrico no se origina en el nódulo sinusal o existe alguna alteración en la conducción normal del mismo, estamos hablando de una arritmia. Ya sea de las cavidades de arriba en su origen, serán arritmias auriculares, y si el origen está en los ventrículos, que son ambas cavidades inferiores, serán arritmias ventriculares. Bueno, creo que ha sido bien concreto, bien específico y con una imagen que ayuda a comprender qué es esto de las arritmias. Ahora, Leonardo, tu colega habló de arritmias de la aurícula y de arritmias del ventrículo, auriculares o ventriculares. Te pregunto, ¿hay arritmias que podemos llamarles benignas o inocentes y algunas que no son tan benignas y tan inocentes? Sí, es difícil la pregunta, es difícil. Habitualmente nosotros catalogamos como benignas, entre comillas, a las que son auriculares, las que están del GIS, que es el que estaba el disyuntor del corazón que está en el medio, para arriba. Y las ventriculares las catalogamos de manera grosera como malignas. Bien. Dentro de eso hay matices, no todas las arritmias ventriculares son malignas, ni todas las arritmias auriculares son benignas. Perfecto. Pero en general podemos dividirlo de esa manera. Bien, sí, así hiciste muy bien la salvedad. En medicina nada es 100%, porque realmente hay arritmias de la aurícula, como son la fibrilación auricular,
que a veces en sí no es una arritmia maligna, pero potencialmente puede dar una complicación importante, como por una embolia, y eso sí transformarse en una cosa importante. Y una arritmia, y ustedes corríjanme, porque si bien es cierto que yo he sido cardiólogo, por ahí puedo estar olvidado de algunas cosas, ¿ya no? Así que hoy tengo 3 sensores. Y hay arritmias ventriculares, como es una extrasístole ventricular aislada, que tampoco tiene significación, a pesar que es del ventrículo, que sea una cosa... En la mayoría de los casos ni siquiera hay que tratarla. Hay que tratarla. Perfecto. Bien. Realmente ha tenido todos los años, este año, bueno, estamos recién en el comienzo, pero el año pasado y los anteriores, una trascendencia que ha impactado a la sociedad, porque es muy cruel cuando nos enteramos periodísticamente que ha habido una muerte súbita en un joven deportista. A vos, Andrés, defininos, por favor, ¿qué es muerte súbita? Bien, muerte súbita es un concepto bastante importante, diría extremadamente importante. La muerte súbita, por definición, y en esto tratamos de manejarnos con definiciones claras y concisas, es aquella muerte que ocurre de manera inesperada en un individuo a la hora de haber comenzado los síntomas. Si ese individuo, si no ha habido nadie que presenciara el evento de la muerte súbita, por definición esa muerte tiene que haber ocurrido en un individuo que 24 horas previas estaba en absoluto y en excelente estado de salud por los vecinos o familiares que lo conocían. Es decir, que no ha habido ningún evento que haya alterado su estado de salud. Esa Bien. es la definición clara y concisa de lo que es la muerte súbita. Perfecto. Para tener una idea de no quedarnos, como sabemos decir acá, ni pelado ni con 2 pelucas, ni de asustar a los televidentes, pero sí de advertirlos. La muerte súbita en los deportistas es una cosa frecuente o infrecuente. Estadísticamente, así en líneas generales. Sí. Sin... En líneas generales Sí. es un evento extremadamente infrecuente, Bien. pero hay que tenerlo presente por el hecho de que ocurre en un estado de la población, en un estado del individuo en el Bien. cual prima la salud. Bien. Por lo tanto es absolutamente inesperada. Más si tenemos en cuenta, en este caso, que estamos hablando de un grupo poblacional que en teoría está entrenada y en sus mejores condiciones físicas. Es por eso que llama tanto la atención y por lo tanto asusta y preocupa sustancialmente. Bien. Leonardo, ¿hay diferencias importantes en la muerte súbita en las características y en la frecuencia dependiendo de la edad del paciente que hace la actividad física? Sí, nosotros dividimos a la población en 2. Hay muchísimas formas de clasificarla, muchísimas formas de estratificarla. Nosotros dividimos en 2, los pacientes que son mayores de 40 años y los menores de 40 años. Bien. Los mayores de 40 años, la muerte súbita, la causa más común es una cardiopatía isquémica, un infarto, que por el infarto tiene una arritmia ventricular, una fibrilación ventricular que le produce la muerte. O tiene una cardiopatía estructural. En la gente más joven lo dividimos también en 2 partes. En los que tienen cardiopatía estructural, que son como la miocardiopatía hipertrófica, que es el corazón grueso, o que tienen arritmias raras, como es una displasia ritmogénica, son rarísimas, y en pacientes que no tienen ninguna patología, que se llaman canalopatía en la mayoría de los casos. Los que no tienen nada de nada es una población mucho más chica. Entonces, si nosotros hacemos una prevención en pacientes que se van a hacer una actividad física, como puede ser una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma, que nos orienten en qué población estamos, lo que nos va a quedar al descubierto va a ser una muy pequeña población que todavía no tenemos métodos para estudiar. Perfecto. Bien. Doctor Rigo, haga su aporte o su pregunta. Con respecto a la muerte súbita, que es concretamente un grave problema, y hablando de la prevención de la muerte súbita, mucho se
cuando de la prevención de la muerte súbita se focaliza justamente en lo que más preocupa, que es la muerte de una persona joven, cuando en realidad es mucho más frecuente en la población adulta. Muchísimo, ¿no es cierto? Lo que me preocupa a mí es que todas las acciones que yo veo destinadas a la prevención, en este caso secundaria de la muerte súbita, cuando uno dice prevención secundaria es cuando el hecho ya sucedió, ¿qué hacemos con eso? Se presenta la muerte súbita. Ya aclaramos en este momento, en este programa, que muerte súbita no quiere decir que el paciente que tiene un episodio de muerte súbita se lo considere que ha fallecido, sino que inicia el proceso por el cual, si alguien no interviene, va a fallecer, como bien lo explicaba Andrés. Con lo de prevención, si, bueno, el paciente tiene el evento, ¿qué hacemos? Está muy enfocada yo creo, la prevención de la muerte súbita en la prevención primaria, o sea, antes de que, a ver si podemos descubrir al paciente que potencialmente vaya a ser la muerte súbita, y me parece que está muy descuidada la prevención secundaria, o sea, ¿qué hacemos después que el paciente tiene la muerte súbita? Porque yo creo, o en mi opinión, que los exámenes, por ejemplo, los exámenes precompetitivos y demás en la población que va a hacer deporte, tienen una muy baja posibilidad de realmente prevenir el evento de muerte súbita. Y si eso fuera verdad, entonces estaríamos fallando en el mecanismo para evitar una muerte. No sé cuál es la opinión del doctor. Sí, yo creo que vos planteas dos temas que son tremendamente importantes. En principio, cuando uno habla de muerte súbita, por la propia condición de la patología o del evento que vos estás describiendo, es extremadamente difícil prevenirlo. ¿Estamos? Más porque si uno piensa estadísticamente, el grupo poblacional en el que más ocurre es en la población general, sana. ¿Estamos? Entonces, esa es una de las contradicciones que tiene esto. Es decir, la muerte súbita ocurre con mucha mayor frecuencia en el grupo general, en número. Porcentualmente es la menor cantidad de muerte súbita en la gente sana. Cuando uno empieza a estratificar el riesgo, entonces empieza a agrupar a la gente, aquellos que han tenido un infarto, aquellos que el infarto ha llevado a que su función cardíaca esté deprimida y su corazón no funcione adecuadamente, achicamos más el grupo poblacional. Pero ahí es cuando empieza a crecer porcentualmente el número de pacientes que están expuestos a sufrir esa muerte súbita. Entonces, cuando uno habla de prevención primaria, es decir, pacientes que no han sufrido, que potencialmente pueden sufrir, ahí estamos en problemas. ¿Por qué? Porque el mayor número de pacientes es gente sana. Entonces, no tenemos o no disponemos de medios específicos para identificar claramente a pacientes con corazones sanos que vayan a sufrir un evento de muerte súbita. Existen, por cierto, una serie de elementos, como ya mencionaba Leonardo, como son el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo y eventualmente hasta el ecocardiograma, que permiten darnos algunas pistas para sospechar en qué pacientes podrían eventualmente sufrir una muerte súbita. Lo que pasa que el rédito es poco, ¿por qué? Porque el grupo porcentual de pacientes es extremadamente bajo, entonces los estudios tienen poca sensibilidad. Cuando vamos del otro lado de la moneda, y vos me hablas de pacientes que ya han tenido una muerte súbita, en ese caso tenemos un poco más de recursos para tratar de identificarlos. ¿Por qué? Porque es un grupo poblacional más chico, que ya sabemos que tiene problemas, y entonces contamos con una serie de elementos que nos van a dar más precisión. Estudios que son distintos al electro y que debemos hacerlos también, que son estudios un poco más invasivos, como son los cateterismos, el estudio electrofisiológico, una serie de estudios que nos van a permitir identificar a esa población para protegerla. ¿Por qué? Porque ya han tenido un evento de muerte súbita y estos son los que tienen más chances a futuro de repetirla. Está muy claro. Yo creo de que, si mal no entendí tu pregunta, creo que vos has ido, y vamos a un corte, lo vamos a definir en el próximo bloque, es que lo que estamos haciendo poco es cuando el paciente tiene una muerte súbita y uno no llega a tratar de recuperarlo a ese paciente. A eso me refería. A eso me parece que vos te referías. Vamos a charlarlo en el próximo bloque. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias a ustedes, los televidentes. Y dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes.
Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Creemos en el crecimiento, en el surgimiento de nuevas posibilidades. Creemos que nada termina hasta que uno lo decide y que todo lo que soñamos es posible tomando buenas decisiones. Creemos en la evolución de la familia, en el logro de los sueños y el cumplimiento de objetivos. Creemos en vos. Asociación Mutual Árabe. Más de 20 años potenciando tu crecimiento. 9 de julio 1998, San Francisco. Teléfono 425-444. Radio Canal se adapta para estar más cerca tuyo. Informate, subí tu noticia, opina a través de nuestro Facebook. Ponete al día con la información instantánea de nuestro Twitter. Compartí tus fotos y videos a través de nuestro Instagram. Escuchanos a través de TuneIn. Miranos, todos nuestros programas están en YouTube. Estamos presentes en Facebook, Twitter, Instagram, TuneIn, YouTube, porque entendemos que cada canal es diferente. Con vos, sumate. Centro Terapéutico Reeducar, Fisiatría, Fonoaudiología, Psicología, Kinesiología y Fisioterapia. Integración escolar, Centro Terapéutico Reeducar, Iturraspe 1248, teléfono 42 78 40. Comenzamos el segundo bloque, por supuesto, y continuamos con muerte súbita. Yo, para orientar un poco a la población, cuando uno habla de frecuente, no frecuente, más o menos un poco que habíamos estado leyendo antes cuando estábamos preparando el programa, y la muerte súbita en los jóvenes deportistas es, como dijeron los doctores, muy infrecuente, además que impacta mucho desde el punto de vista así social. Se dice que hay una muerte súbita cada 200.000 jóvenes deportistas antes de los 35 o 40 años. Y la división que vos hiciste, Leandro, después de los 35 o 40 años, esa muerte súbita ya es más frecuente dentro de lo infrecuente y estaría en una cada 15.000 a 50.000 deportistas después de los 40 años, que hay una diferencia muchísima desde el punto de vista estadístico. No obstante, claro, que al que le toca, para él es el 100%, indudablemente, para él, su familia, su medio y demás. Habíamos quedado un poco de que vos, Andrés, contestaste muy bien en la pregunta que te hizo Rigo con respecto de cómo habría que hacer la prevención primaria, y yo entendí un poco también que Rigo apuntaba a decir, bueno, muy bien, ¿qué hacemos cuando ese paciente ha tenido muerte súbita, pero nosotros no queremos que se muera del todo, que se muera por un ratito, digamos, y podernos recuperar? Fuera de cámara, Leandro nos recordaba, y Rigo también, de que cada minuto de demora tenemos 10% menos de posibilidades de recuperarlo. Entonces, en 10 minutos prácticamente lo perdimos en serio y se murió el 100% el paciente. Entonces, creo que lo que estamos quedando corto aquí, por lo menos en nuestro San Francisco y en muchos lugares de nuestro país, es en esos 10 minutos que
uno ha tenido alguna referencia, que hay poblaciones importantes en el primer mundo, que están toda la población entrenada para la resucitación cardiopulmonar. Creo que a eso es lo que tendríamos que apuntar las sociedades de cardiología, los municipios, la provincia, la nación y demás, ¿no es cierto? Para ver qué es lo que realmente se puede hacer. No sé cuál es la opinión de ustedes con respecto a eso. Sí, no, eso es totalmente cierto. El tiempo es oro, y más que nada en estas situaciones. Sí. En la mayoría de las sociedades un poco más avanzadas que nosotros entrenan a la población en lo que es reanimación, claro, y tienen dispositivos que son los desfibriladores externos, claro. Por ejemplo, en los shopping, claro, tienen puestos desfibriladores cada no sé cuántos metros, en los estadios de fútbol tienen, claro, puestos desfibriladores, en los aeropuertos, sí, sí, que uno le pone directamente las paletas y aprieta un botón y el aparato hace el diagnóstico solo, tiene tal, sí, arritmia, hay que desfibrilar, aléjense y da el choque. Sí. Entonces ahí se gana tiempo impresionante, y después llega el servicio de emergencia, claro, pero el servicio de emergencia no puede llegar en 5 minutos, en 3 minutos, claro, es imposible. Si ganamos ese tiempo y mantenemos al paciente hasta que llegue los médicos que están entrenados en el tema, se van a salvar muchas personas. Nosotros hemos hecho programas acá, inclusive con el doctor Bufa y con el muñeco de reanimación cardiopulmonar, que creo que ha sido muy didáctico, por lo menos la gente quedó muy satisfecha. Porque, y inclusive ahora que se ha, digamos, simplificado, porque yo me acuerdo que en las épocas de años pasados estaba la famosa respiración boca a boca, y entonces había cierta prurito en hacerla o no hacerla. Bueno, no se acordaba cuántas tenía que contar para hacer el masaje. Claro, es cierto, era medio complicado, pero ahora es bastante más simple. ¿Por qué rápidamente no dicen qué es lo que habría que hacer en un paciente que uno encuentra, digamos, con una muerte súbita? ¿Cómo tendría que ser el famoso masaje cardíaco, concretamente, el masaje cardíaco? Eso en general forma parte de lo que se llama la cadena de reanimación. Claro. Personalmente creo que el hecho de conocer la forma de hacer el masaje y cuánto hay que hacerlo probablemente no sea lo más importante en la población general. Sí, señor. La primera parte de la cadena de reanimación cardiopulmonar es quizá la más importante cuando nosotros hablamos de la población general. Bien. Es decir, poder identificar que la persona está en un evento de muerte súbita. En ese sentido, lo más importante es reconocer si el paciente está teniendo ritmo cardíaco. Por lo tanto, debemos aprender a tomar el pulso, generalmente se denomina pulso central, el que podemos palpar en el cuello, y aprender a identificar si el paciente está respirando, simplemente con acercar nuestra oreja a la nariz y aprovechar con los ojos y mirar el tórax para ver si el tórax se está expandiendo. Vamos a ver si el paciente está respirando. Ese elemento tan simple y tan sencillo que a veces parece una gran estupidez, si se me permite el término, una obviedad, muchas gracias, es algo de extremada importancia. Como segundo paso, y quizás tan importante como esto, es tratar de no perder el norte y no asustarse significativamente, y poder identificar y poder saber pedir ayuda. Es decir, tengo un paciente que no tiene pulso, que no respira, que está tirado en la intersección de tal y cual calle, por favor que venga alguien. Entonces, pedir ayuda, identificar que el paciente no tiene pulso y que no respira, saber pedir ayuda, porque no es cuestión de ponerse a los gritos, a saltar y a salir corriendo, sino tratar de mantener la calma y poder identificar en dónde está el paciente y en qué condiciones está el paciente. Para la población general es quizá uno de los elementos más importantes de la cadena de reanimación. Y a continuación, por supuesto, comienzan las maniobras de soporte. Ha habido una serie de discusión y algunas modificaciones últimamente en lo que es la reanimación propiamente dicha, en la cual ha dejado de tener tanta importancia la ventilación respiratoria, la ventilación que uno da boca a boca, porque se ha identificado que probablemente el elemento que mayor oxígeno llega al cerebro es hacer una compresión cardíaca efectiva para tratar de mantener el pulso, es decir, comprimiendo en el tercio inferior del esternón con dos brazos, apoyados en forma junta, haciendo compresiones. Se hacen 30 compresiones en un minuto. Eso
generaría un pulso tal que lleva sangre al cerebro, que es el órgano principal que tenemos que preservar, y le llevaría oxigenación. Y entonces el número de ventilaciones ha disminuido y podemos hacer 3 ciclos de 30 compresiones y recién ventilar. ¿Estamos? Es decir, ha perdido un poco de importancia la ventilación, que por supuesto no debemos dejar de hacerla, y ha adquirido mayor relevancia el tiempo de compresión. Pero creo que los 2 primeros pasos de la cadena de reanimación para la población general son los más importantes, ¿no es cierto? Es muy didáctico lo que vos acabas de decir, y cuando decís de pedir ayuda, y lo importante, como uno no puede preguntarle si reacciona, ver si respira, hacerle las compresiones efectivas alrededor de más o menos 100 veces por minuto. 30 veces por minuto. 30 veces por Sí, 30 compresiones. 30 compresiones 30. por minuto, así, para llegar a una... Bueno, de buscar un colaborador, que uno llame por teléfono, por lo menos al servicio de emergencia, porque uno no puede hacer todo. Entonces, en la desesperación, porque uno muchas veces ha estado en esto, y yo voy a graficar, uno se pone mayorcito y anecdótico. Dice que cuando un médico recién recibido va a un pueblo y encuentra a un paciente con un edema agudo de pulmón, entonces, ¿qué hace en aquella época que se trataban en la casa y que no había tantos servicios de emergencia y demás? Entonces, para que no entrara en pánico el médico tiene que ver, evaluar la situación y demás, dice que llegó y estaba un familiar con el paciente en la cama y le estaba haciendo así, dándole oxígeno, viento, y entonces dice que el médico joven y desesperado, entonces agarró la misma revista y le empezó a hacer más rápido, en lugar de sentarlo con las piernas colgando, es decir, hacerle la sangría de esa época, bueno, toda esa historia, pero es decir, como muchas veces el médico también se deja llevar por la desesperación, ¿no es cierto? Entonces es muy importante pedir ayuda, la colaboración y demás. Cuanta mayor población esté entrenada, creo que sería lo mejor, y eso es responsabilidad nuestra de los médicos, como dije yo antes. Sí, yo vuelvo con la anterior. Me parece que con respecto a cómo solucionar el tema inmediato de la muerte súbita, es como que nos abocamos al problema cuando tenemos eventos en gente joven, presumiblemente sana, y perdemos justamente por esto de no pensar, se nos va de la cabeza que la mayoría de las muertes súbitas están en otro segmento de la población, y que también me parece que es una idea que se debe tener clara, es que tratando de solucionarle el problema a la gente que más se muere de esto, sí, o sea, poner el foco en la gente adulta, el problema del deportista se viene solucionado de lado, porque si vos fíjense lo que ustedes decían recién, ¿dónde están los cardiodesfibriladores? En el shopping, en el aeropuerto, no es que tengan que estar necesariamente en el lugar donde están practicando actividad deportiva, tienen que estar diseminados en la población. Si vos diseminás el desfibrilador automático para solucionar el tema en la población general, solucionás el tema del deportista, que es lo que uno únicamente tiene cuidado, digamos, ¿no? Esa es una idea que me parece que es importante. Bien, ya se está haciendo más general el tema, ya los eventos ya son eventos cardioprotegidos, mucho. Claro. El evento de Villa María fue evento cardioprotegido, el último congreso de la FAC fue cardioprotegido. Inclusive yo he visto acá que cuando se han hecho algunas maratones acá en San Francisco, está el cardiodesfibrilador. Está la ambulancia de los servicios de emergencia, ¿no? Esto requiere por principio una coordinación entre la nación, la provincia, y es un gran esfuerzo. Esto de que esté puesto en las escuelas, en los aeropuertos, en los shopping, no es casual, porque son centros donde se concentra la gran cantidad de gente, ¿no es cierto? Entonces eso es lo importante. De hecho, las estadísticas dicen que el tiempo en el que se da muerte súbita o es en el trabajo o en la casa. ¿Y dónde está la gente? O en el trabajo o en la casa. La gente está en el trabajo o en la casa. Y es donde más se dan las muertes súbitas, o en el trabajo o en la casa.
Una pregunta con respecto, ahora hemos hablado de qué es la frecuencia, cómo habría que actuar, la prevención y demás. ¿Cómo se estudian a los pacientes que tienen arritmias? Es general también la pregunta, porque depende del tipo de arritmia que tenga. Sí. Si tenemos un paciente que tiene arritmias auriculares, como dijimos antes, tenemos que ver qué tanto le molestan al paciente, qué tanta repercusión tiene esa arritmia en la función del corazón, eso en arritmias auriculares o ventriculares, y qué tan frecuentes son, qué carga arrítmica real tiene. Lo primero que tenemos nosotros es el electrocardiograma. El electrocardiograma tiene más de 100 años de inventado y lo seguimos utilizando los cardiólogos como primera herramienta. Entonces yo creo que como primera herramienta un electrocardiograma nos puede ayudar mucho. Si bien es una fotografía de un momento que tenemos, es ver la fotografía del movimiento eléctrico en el corazón. Si queremos ver un poquito más de tiempo, tenemos el Holter, que es como un electrocardiograma de 24 o 48 horas. Bien. Eso es para ver las arritmias en forma básica. Después, si queremos verlo un poco más en detalle, queremos estudiar cómo es el mecanismo, de dónde vienen los focos arritmogénicos, si tiene o no, como dice Andrés, somos electricistas, si tiene un cablecito eléctrico de más, o si esa arritmia puede llegar a ser maligna, necesitamos un estudio electrofisiológico, que es, cuando hablamos con los pacientes le decimos que el corazón es como una casa. Los que hacen hemodinamia, que son los que destapan las cañerías de la casa, que son los hemodinamistas, los que hacen las ecografías del corazón ven cómo están las estructuras, las paredes y las ventanas, y nosotros somos electricistas y vemos los cableados eléctricos de las personas. Bien. Con el estudio electrofisiológico. Perfecto, entonces el viejo electrocardiograma, el Holter, los estudios electrofisiológicos. Siendo y acá tenemos cardiólogos en actividad y de experiencia en cables y en estructuras. Siendo la causa de muerte súbita más frecuente en los atletas jóvenes, la miocardiopatía hipertrófica. Esa miocardiopatía hipertrófica, ¿qué chances tenemos de sospecharla por la clínica y por la electrocardiografía común, digamos? Bien, eso es un tema muy interesante, que es lo que, como comenzamos a evaluar un paciente que potencialmente podría tener arritmia maligna y que puede llevar a la muerte súbita. Lo primero que me interesaría aclarar es que a veces uno no tiene ningún elemento para sospecharla. A veces la primera manifestación de esa patología puede ser la muerte súbita en sí, y es por eso que es tan importante y se pondera tanto el screening, que se llama la evaluación precompetitiva de los deportistas. A veces podemos sospecharla en un deportista el cual se presenta con un episodio de síncope. El síncope es una pérdida brusca, rápida de conocimiento, con pérdida del tono postural, es decir, el paciente cae, pierde la bipedestación, con una recuperación completa en pocos segundos. Eso es un evento que en un deportista nos debe llamar la atención. Y hay un elemento que nosotros, los que hacemos arritmia, los electricistas, tenemos presente, y es el momento en el cual ocurre este síncope. Si el síncope ocurre al momento del máximo esfuerzo, eso es algo que debe hacernos abrir los ojos y buscar algo más. Es muy común que ocurra el síncope en los primeros minutos, luego de haber finalizado una actividad intensa. Ese evento de síncope en general... en los primeros minutos de haber terminado... De haber completado la actividad deportiva. ¿Estamos? En los primeros 10-15 minutos esto puede ocurrir. Es en general benigno, no significa que no debemos llamarnos la atención, pero en general ese tipo de eventos va acompañado de la vasodilatación, es decir, los músculos que están trabajando se dilatan para que les llegue sangre, oxígeno y nutrientes. Finalizada la actividad deportiva, esa vasodilatación genera un robo de flujo de sangre que va hacia el músculo que trabajó, deja de llegar flujo sanguíneo al cerebro y por lo tanto esa hipoperfusión cerebral
lleva a esa pérdida de conocimiento que en general es una condición benigna. Entonces, el síncope en un deportista, es decir, la pérdida de conocimiento rápida, brusca, con pérdida de bipedestación y recuperación ad interum completa inmediata, es un elemento que debemos tener presente y que debe llamarnos la atención. Por supuesto, los estudios que hacemos en la evaluación precompetitiva, como en el electrocardiograma, si bien es poco sensible, es decir, que tiene poca capacidad de detectar los problemas, cuando aparecen los problemas, cuando aparecen ciertas alteraciones en el electrocardiograma es altamente específico. Por lo tanto, si encontramos ciertas alteraciones, debemos también sospecharlas. Y por supuesto, que en el análisis o el interrogatorio del paciente, si un deportista presenta antecedentes familiares directos, padres, hermanos o hermanas, que hayan tenido un evento de muerte súbita a edad menor de 35 años, también debe llamarnos la atención y también debe ser una alarma para hacer una investigación un poco más profunda en este paciente. Perfecto, muy bien. Uno por ahí lee, digamos, los cardiólogos, distintas bibliografías y demás, en donde por ahí dice que la miocardiopatía hipertrófica es muy frecuente en las alteraciones electrocardiográficas y en otros lugares dice que no. Y la experiencia de uno es un poco, digamos, a lo que vos acabas de decir, que muchas veces la primera manifestación de la enfermedad es la muerte. El gol estándar del diagnóstico de esta enfermedad, la miocardiopatía hipertrófica, por supuesto, es el ecocardiograma. Vos que sos un tipo experimentado en eco, ¿qué nos podés decir? Pero te pido por favor que lo hagamos en el bloque próximo. Así que nuevamente muchas gracias, doctores, y nos vemos dentro de un ratito. Centro Terapéutico Reeducar, fisiatría, fonoaudiología, psicología, kinesiología y fisioterapia, integración escolar. Centro Terapéutico Reeducar, Iturraspe 1248, teléfono 42 78 40. Kevinston. Nueva colección. Kevinston. Nuevas tendencias. Kevinston. La misma pasión. Kevinston. Nueva temporada. Kevinston. 25 de mayo 1984. San Francisco. Vulcano. Equipos y accesorios para lubricación. Equipamiento especializado para el mantenimiento automotor. Ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano. Desde hace más de 30 años apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. Aprovecha la promoción Cielo Abierto en la ciudad de San Francisco y disfruta mucho más los viernes, porque con Nativa compras con un 20% de descuento y hasta en 3 cuotas sin interés. Acordate, solo los viernes compra mejor con Nativa. Consulta condiciones y comercios participantes en Nativa Banco Nación o ingresando en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Hipermercado Anselmi informa sus horarios a partir de marzo, de lunes a sábados de 8:30 a 21:30, domingos y feriados de 9 a 21 horas, horario corrido. Hipermercado Anselmi, lo mejor para todos. Bien, vamos a continuar con la pregunta que yo había dejado pendiente para el doctor Bocanera, que nos cuente un poco el diagnóstico de la causa más frecuente de muerte súbita en los jóvenes, que es la miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué nos puede decir él como cardiólogo ecocardiografista? Bueno, en primer lugar, si bien durante mucho tiempo el gol estándar para la miocardiopatía hipertrófica fue el ecocardiograma, hoy por hoy, a ver, ¿qué se llama gol estándar? Es aquel estudio que pueda con mayor seguridad descubrir la enfermedad y que lo que descubre sea cierto, ¿no es cierto? Ese es a lo que los médicos llamamos el gol estándar, el mejor estudio para eso, ¿no?
Y si bien durante mucho tiempo fue el ecocardiograma, la ecocardiografía, hoy por hoy el estudio como que con mayor especificidad y sensibilidad, o sea, que es más capaz de descubrirlo y con mayor exactitud diagnóstica es la resonancia magnética nuclear. No sé si ustedes opinan. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Rigo, porque me has enseñado algo. No, yo digo porque se parece que si uno miente se hace propaganda de sí mismo y no es cuestión de hacerse autobombo, pero está bien. Lo que ocurre es decir, no sé cuánto, bueno, yo hace un tiempo que estoy fuera de la trinchera, pero cuántos pacientes tienen la opción de hacerse. Eso es lo que quería aclarar hoy. Y otra cosa es pero lo que sí es cierto es que el paciente en que uno sospecha la miocardiopatía hipertrófica, el estudio siguiente es el ecocardiograma. Y que muy probablemente termine en una resonancia. Pero cuando los hallazgos ecocardiográficos no son concluyentes. De todas maneras, quería decir que en varias series, ustedes corríjanme, en electrocardiográficas, con respecto al diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica, el electro es un 78-80% positivo en los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, lo que no es bajo cuando el paciente realmente tiene la miocardiopatía hipertrófica. Claro. Obviamente que hay un gran porcentaje de pacientes, nosotros particularmente... Pero eso es muy importante, esa estadística que acaba de decir, porque uno ha escuchado y lo sigue escuchando muchas veces que mucha gente dice, ¿para qué me hace un electro si no sirve para nada? Es decir, el electro... Ese es un concepto que personalmente creo que hay que desterrar. El electrocardiograma, desde el momento en el que fue realizado por primera vez e incorporado a la práctica clínica médica, tiene un valor extremadamente alto. No solo para decir usted tiene un problema, sino también para decirle usted no tiene un problema. O por lo menos el pronóstico del paciente con un electro normal. Si el electro es totalmente normal, que tenga una miocardiopatía hipertrófica es raro. Es raro. Claro, perfecto. Así que, es decir, como para tamizar en los deportistas, que es barato al acceso de todo el mundo, incruento, es decir, repetible, así que realmente... Todos los que hacen deporte de competición, para mí el ecocardiograma ya ha pasado a ser un método de rutina. Claro, exactamente. Yo un paciente que hace competición, el electro obviamente, eso es en el consultorio y en la consulta, pero un ecocardiograma... Por supuesto. Nosotros vos recién lo nombrabas al doctor Dona, Javier Dona, y un médico que hace deportología acá en San Francisco, el doctor Vidal, hemos hecho una serie de aproximadamente 400 pacientes, el eco a ciegas, o sea, luego del examen clínico y el electro. Yo hacía los ecos con Javier a ciegas del examen clínico y del electro. No sabíamos cómo estaba el examen clínico, no sabíamos cómo estaba el electro. Y hemos descubierto un solo paciente con una válvula aórtica bicúspide que obviamente no ha sido diagnosticado por el clínico. Es la única patología que hemos descubierto por el examen clínico y el electro. Todo lo que descubrimos después ya estaba descubierto por el examen clínico y el electrocardiograma. La aorta bicúspide no te dice nada. Claro, porque no te dice nada. Pero el otro sí, eso estuvo muy lindo porque nos enseñó mucho. Eso habla bien de los cardiólogos clínicos de acá. Claro, indudable. Sí, indudable. Doctores, a los dos, ¿qué es el corazón del deportista? Bueno, en general y en términos lo más sencillo posible para que podamos entenderlo, todo paciente que realiza actividad física ejercita los músculos y el corazón no escapa a eso. El corazón es un músculo, es una bomba aspirante, impelente y no hay sentimientos en el corazón a pesar de que uno lo relaciona directamente con eso. Entonces, cuando uno realiza actividad física, el músculo cardíaco se hipertrofia y se agranda, se hiperplasia de la misma manera que un músculo. Ustedes imagínense que cuando uno va al gimnasio y levanta una pesa, crece el músculo del bíceps o del cuádriceps que uno está ejercitando, lo mismo le ocurre al corazón. Es decir, el corazón se adapta, genera una adaptación a ese esfuerzo físico, por lo que se hace un poco más gordo, se hipertrofia y se agranda, genera una hiperplasia para adaptarse a los requerimientos de la actividad física. La diferencia esencial entre la miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad genética por la cual hay alteraciones en las proteínas musculares que hacen que el músculo crezca también, pero a diferencia del atleta lo hace de forma desorganizada y con mucha mayor fibrosis, que es lo que genera en general el problema de las arritmias. A diferencia del corazón del deportista o del atleta, cuando el atleta
termina de realizar la actividad deportiva o se retira de la actividad deportiva, se acepta que en general entre los 3 a 4 meses en que uno ha terminado la actividad deportiva, esa hiperplasia, esa hipertrofia, ese remodelado o adaptación a la actividad física se retrotrae a la normalidad. En el caso de la miocardiopatía hipertrófica, esto ocurre independientemente de si el paciente realiza o no actividad física. Perfecto, creo que lo último que acabas de decir creo que es muy importante, de lo de la reversibilidad. Efectivamente. ¿No es cierto? Y me permití una pregunta. Es muy frecuente en los deportistas, sobre todo en determinados deportes, por ejemplo, uno lo ve mucho sobre todo en los ciclistas o en los basquetbolistas, no tanto en los rugbyers o en los futbolistas, decían los basquetbolistas y en los ciclistas, el agrandamiento de la aurícula izquierda. En su concepto, el agrandamiento de la aurícula izquierda, digamos, en grandes volúmenes, para un deportista que uno lo ve y dice, bueno, es por el deporte, a largo plazo, en ese deportista, ¿es totalmente inocuo o puede llegarle a traer algún problema? En los ciclistas más todavía. Son de los deportes que más agrandamientos producen, los ciclistas de élite, los de competición. Y si bien se retrotrae, vuelven a la normalidad, en algunos casos en estos deportistas que son hiperentrenados, no siempre vuelve todo a la normalidad. Las aurículas son de las que menos vuelven. En ese sentido lo que dice Leonardo es cierto, está cada vez más claro, si bien existen un gran número de interrogantes actualmente, pero está cada vez más claro, y esto es algo que se dice de toda la vida, todos los extremos se tocan, es decir, el hacer absolutamente nada de actividad física o el hacer actividad física extrema son potencialmente condiciones que pueden generar problemas. Probablemente la actividad física moderada es de la que deriven mayores beneficios físicos para el paciente. ¿Estamos? Eso es un concepto muy importante y que está surgiendo actualmente. Y otras cosas, antes de entrar a las preguntas que no hacen los televidentes, que también lo habíamos hablado fuera de cámara, es decir, en los que practican deportes con mayor razón y en los que no practican también, es decir, los excesos de sustancias. ¿Algún comentario? Todo lo que sea sustancias, sobre todo sustancias prohibidas, aumentan el riesgo de tener alguna arritmia maligna. Desde anfetamina, obviamente cocaína, todo lo que sean sustancias prohibidas aumenta, no solo por la descarga adrenérgica, sino por los tóxicos que tienen en sí esta sustancia. El resto de sustancias, lo que es cafeína, teína, mateína, si bien son estimulantes, no deberían por qué aumentar el riesgo de arritmia. Perfecto. Bien. Un televidente pregunta, tengo bloqueo completo de rama izquierda, ¿me perjudica? Esa es una pregunta muy interesante y a veces es una pregunta que uno ve comúnmente en el consultorio. ¿Qué les explico yo a los pacientes? Ese bloqueo de rama izquierda que usted tiene puede deberse a dos condiciones que no son mutuamente excluyentes, es decir, que pueden combinarse o no. Ese bloqueo de rama izquierda, en el mejor de los casos, puede corresponder a una alteración pura y exclusivamente eléctrica de ese cablecito de la rama izquierda del corazón, y el cual no traduce una alteración del músculo cardíaco. ¿Estamos? Eso puede ver si se han hecho múltiples estudios en pacientes jóvenes. Habitualmente los primeros estudios que se hicieron estos fueron en las Fuerzas Armadas, donde uno tiene una población cautiva de gente joven y sana, y se vio que en un porcentaje en general bajo, que ronda el 1 o el 2% de los individuos que estaban sanos tenían bloqueo de rama izquierda. Cuando uno le hace un ecocardiograma para ver la estructura cardíaca, uno puede decir que el corazón está estructuralmente sano y sin embargo está ese bloqueo de rama izquierda. En esa condición en la que uno asume que el bloqueo de rama izquierda es pura y exclusivamente un problema eléctrico del corazón, el pronóstico es benigno. Simplemente yo le recomiendo un electrocardiograma anual para la evaluación y monitoreo de la condición. Ahora, si ese bloqueo de rama izquierda viene a consecuencia de un problema en el músculo cardíaco, porque el cablecito lleva la electricidad al músculo para que el músculo se contraiga. Si ese músculo tiene una patología, ya sea porque ha tenido un infarto, porque tiene problemas valvulares, porque tiene Chagas, que es más raro el bloqueo de rama izquierda en los pacientes chagásicos, es más común el bloqueo de rama derecha, pero también se ve un paciente que tiene miocardiopatía hipertrófica, como hemos discutido, es decir, que el paciente tiene una patología en la estructura, en el músculo cardíaco. En ese caso, el bloqueo de rama izquierda es un marcador de un pronóstico que no es el más feliz, si se quiere, en la evolución de la patología. Es decir, que
para el televidente que el bloqueo de rama izquierda tiene importancia, depende de la causa que lo origina el bloqueo. Efectivamente. Así que, como siempre decimos de aquí, ir a su médico clínico de cabecera, a su cardiólogo de cabecera, para que lo aconseje y lo controle periódicamente para ver qué conducta tiene que seguir. Bien, otras dos son saludos para el doctor Martelotto. Un saludo para el doctor Andrés Martelotto, soy paciente de él, excelente profesional, Sildo Baudaña. Conocido vecino de San Francisco, al cual le reiteramos el saludo. Y un saludo también para el doctor Martelotto, me colocó un marcapaso en Clínica del Cerro Allende. Soy de San Francisco, me llamo Gustavo Navarro. Así que hace poquito que está por acá el doctor y ya tiene su platea a favor. Muy bien, doctor, será por algo será. Bueno, vamos a continuar, doctor, pregunte algo usted también. Yo pregunta, vuelvo a preguntar, bueno, a ver si yo tengo algunas otras cosas por acá. Como concepto en general, porque hemos hablado de incidencia, de arritmias y demás, una cosa que le preocupa también mucho a vos, Jorge, y a la población en general, siempre cómo uno puede prevenir la enfermedad, ¿no? Acá tratamos de hablar concretamente con las arritmias, es un tema muy difícil, pero ¿cómo podemos prevenir las arritmias? Probablemente, digo yo, prevenir las causas de las arritmias. Claro. Sí. Un poco dijo Leonardo, no a las sustancias prohibidas. No, pero me refiero alcohol, concretamente a las enfermedades más peligrosas. que Lo producen primero que arritmia. tenemos que hacer es prevenir la enfermedad coronaria. Si evitamos la enfermedad coronaria vamos a evitar el infarto. Si evitamos el infarto vamos a evitar la gran mayoría de las muertes súbitas. Entonces, haciendo una buena dieta, haciendo ejercicio, haciendo controles periódicos con su médico es el camino que tenemos que seguir. Hay arritmias que nosotros no las podemos prevenir y que, bueno, por lotería le toca a la gente y le toca. Para eso hay que hacer cuidados especiales tratando ese tipo de arritmias. Pero es muy importante, a eso siguió el doctor, a prevenir la principal causa de muerte súbita y de arritmia. Que lo venimos diciendo aquí desde hace 8 años, no sé si hemos sido lo suficientemente, digamos... Esperamos que no hayan sido lo suficientemente claros, porque si no nos quedamos sin trabajo con el doctor Atea. ¿Cuál sería un problema? Perfecto. Porque es cierto, nosotros aquí le dedicamos buena parte del programa a la muerte súbita del deportista, ya sea joven o no tan joven, y que es la miocardiopatía hipertrófica. Y después de los 40 años, para los deportistas y para los no deportistas, la causa principal indudablemente es la cardiopatía aterosclerótica, y es la que venimos diciendo de los factores de riesgo de la prevención. Que eso es indudable. Otra de las causas frecuentes, cuando yo estuve leyendo un poco, repasando entre las muertes súbitas de los deportistas, son las anomalías de las arterias coronarias. Ese es un problema bastante importante y sí muy difícil de diagnosticar por métodos, por supuesto, digamos, incruentos, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de ustedes en anomalía de arterias coronarias? Por suerte es sumamente infrecuente. Bien. Por suerte es muy, muy infrecuente. La principal anomalía que se suele ver es cuando la coronaria sale entre la aorta y la pulmonar, que cuando uno hace ejercicio se agrandan y colapsan la arteria. Y es dificilísimo diagnosticarlo porque hacen dolor de pecho, paran, deja de hacer dolor de pecho, se le hace las pruebas de esfuerzo y no se ve nada, y bueno, los cateterismos se puede inferir. Yo creo que es una cosa importante esto también para la población que nos está escuchando. Una cosa es la muerte súbita en los pacientes completamente asintomáticos, y otra es en los pacientes que en algún momento han tenido un síntoma, que vos acabas de decir, el famoso síntoma
del dolor de pecho, la angina de pecho, que hemos dicho también muchas veces, es el dolor opresivo, retroesternal, que el paciente viene y se apoya la mano plena en el pecho, no el de la punta del dedo, o la falta de aire. Esos síntomas realmente los médicos clínicos y los cardiólogos debemos llevarle la importancia que realmente tiene, y quizás en esos pacientes ser más exhaustivos en los controles y en los estudios. El paciente que tiene síntomas, sobre todo los síntomas que estás comentando, hay que ser, por lo menos en mi caso, soy extremadamente agresivo o meticuloso con la evaluación, porque si ese paciente va a tener una muerte súbita, nos está avisando previamente. O sea, si se va a morir, ya sabemos previamente, nos está dando síntomas que si no hacemos nada va a ser o culpa del paciente porque no vino, o culpa nuestra porque no hicimos lo suficiente. Por eso creo que eso es importante, y también desde aquí hemos dicho varias veces y lo repetimos, que la cardiopatía isquémica en un porcentaje importante de casos, en un 33% de casos, se pone de manifiesto con la muerte súbita. En aquellos que tienen la suerte, entre comillas, de tener síntomas, tanto el paciente como el médico tienen que llevarle el apunte. Sí. Nos están haciendo seña que hemos cumplido nuestro tiempo, pensé que hemos empezado un par de minutos más tarde. Una reflexión final de 30 segundos de cada uno como mensaje a la comunidad con respecto a la arritmia, a la muerte súbita o alguna cosa que ustedes crean interesante comunicar. Bien, bueno, con respecto a la muerte súbita, creo que lo principal que el paciente debe tener presente es que pasado los 40 años de edad, en general para el hombre y la mujer un poquito más adelante en su vida por la protección hormonal, debe tener presente los factores de riesgo más comunes para la cardiopatía isquémica, y esto no es caprichoso, eso es así porque la cardiopatía isquémica es la causa fundamental, la más importante de la muerte súbita. Entonces, el ser hipertenso, el tener el colesterol elevado, el fumar, el ser diabético, a pesar de no tener estas condiciones previamente, ya se considera como un símil angina o ángulo de pecho. Esos son los elementos primordiales, también de la obesidad y el sedentarismo, primordiales que debemos combatir. ¿Por qué? Porque esos son los factores de riesgo prevenibles que podemos modificar, porque existen otros factores de riesgo que no podemos modificar. El sexo masculino tiene con mayor frecuencia cardiopatía isquémica, y la edad. Mientras más años vamos teniendo, más chances tenemos de tener cardiopatía isquémica. Y esos elementos no son modificables. Entonces, aprovechemos lo que podemos modificar para cuidarnos. Muy bien. Doctor Leandro. Bueno, yo con respecto al tema de las arritmias, la especialidad que hacemos, la subespecialidad que hacemos nosotros es bastante nueva. Tiene 15 años, 20 años como mucho. Hasta hace un tiempo teníamos poco armamento para tratar las arritmias, ahora ya con el avenimiento de la electrofisiología, el tratamiento con catéteres, hay muy pocas arritmias que no pueden ser tratadas con catéter. Antes teníamos los medicamentos y nada más, y ahora hay una opción más que a lo mejor puede ser definitiva, y si tiene algún tipo de arritmia en especial se puede solucionar para siempre sin tener que tomar medicamentos. Es una buena alternativa para algunos pacientes. Bueno, doctor Rigo. No, nada más que agradecer a los doctores que nos han acompañado. Muchas gracias por estar acá, y muchas gracias también por estar en San Francisco, por ayudar. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a ustedes que nos siguen todos los días jueves, y tener presente que este programa se repite en el mismo horario de 21 a 22 el día domingo. Muchas gracias y hasta el jueves próximo.